Siempre creí que ver crecer a mi nieta y verla conquistar su lugar en el mundo sería la mayor recompensa de mi vida. La acompañé en sus primeros pasos, en sus fiebres, en sus sueños infantiles. Y me sentía honrada de ser más que una abuela. Yo era parte del pilar que la sostenía. Pero todo se vino abajo el día que me miró a los ojos, delante de toda la familia, y gritó: «Aquí mi madre decide, tú no». Y si crees que esa humillación fue el final de mi historia, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, con la cabeza fría y el corazón roto, cambió completamente sus vidas. Y te va a sorprender de principio a fin. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las historias que la vida aún me va a enseñar a contar. Me llamo Emilia Navarro, tengo 74 años, y dediqué toda mi vida a cuidar de mi hija y de mi nieta, sola, en silencio, con amor. Pero ese día, después de esas palabras crueles, supe que era hora de cuidar de mí. Y tal vez, solo tal vez, fue la mejor decisión que he tomado. Me desperté con ese entusiasmo que solo da el pensar que, por fin, tendríamos un momento juntas sin prisas ni llamadas de trabajo. Me puse mi vestido favorito, ese de lino marfil que tanto me halaga, y saqué del tocador unas gotitas de mi perfume caro, ese que me regalaron hace años en un aniversario que nadie recuerda. Al llegar al club La Cumbre, ya estaban ahí. Sofía, como siempre, impecable, labios rojos, vestido entallado, bolso de diseñador colgado del brazo. Carolina revisaba su celular, mientras el mesero servía una copa de champaña. Yo solo quería compartir, ser parte. Pero nadie parecía notarlo. El salón estaba lleno de conversaciones bajas, cubiertos brillando bajo lámparas de cristal, y un pianista tocando algo suave al fondo. El menú ya estaba sobre la mesa. Cuando me senté, sonreí, como siempre lo hago, aunque nadie lo devolviera. Pedí una limonada en lugar de vino, y apenas me incliné hacia Sofía para sugerir que revisaran los cimientos de la casa de Marbella antes de hacer la reforma, me cortó en seco. Ni siquiera levantó la vista. Solo soltó esa frase con una frialdad que aún me arde en el pecho: «Aquí mi madre decide, tú no». Así, como si yo fuera una intrusa en mi propia historia. Me sentí ridícula, clavada en esa silla tapizada con terciopelo, sosteniendo mi tenedor con dedos que temblaban apenas. Carolina hizo un gesto incómodo, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. El mesero simuló no haber escuchado, pero su expresión de sorpresa lo traicionó. Me tragué el aire, apreté los labios y desvié la mirada hacia los ventanales enormes del salón, esos que daban al campo de golf. No sé qué fue peor, el comentario o el silencio posterior. Todo me pareció distante, como si yo no perteneciera más a ese escenario donde antes era la figura central. No me levanté. Me quedé ahí, terminando el plato con movimientos automáticos, como quien no quiere estorbar. Cada vez que Sofía hablaba de presupuestos, decoración y decisiones, algo en mi estómago se retorcía. No por la reforma en sí, sino por esa certeza de que mi voz ya no contaba. Que esa joven a la que le enseñé a caminar ahora creía que yo debía callar. Y lo más cruel era que lo decía desde una seguridad que, sin saberlo, seguía siendo mía. Porque ese bolso caro, esa membresía al club, incluso el préstamo para su primer auto, todo había salido de mi cuenta. De mi esfuerzo. De mis años. En el camino al baño, miré de reojo mi reflejo en los espejos del pasillo. Me vi bien. No como una anciana frágil, sino como una mujer que lo dio todo. Me lavé las manos con agua tibia, me acomodé el cabello y regresé a la mesa sin decir una palabra. Sofía seguía hablando de acabados italianos. Carolina miraba el celular. Yo sentí un frío profundo que no venía del aire acondicionado. Era otra cosa. Era ese vacío que te llega cuando entiendes que tu presencia ya no pesa. Que puedes desaparecer, y nadie va a preguntar por ti. Después del postre, Carolina se levantó primero. Sofía la siguió sin despedirse. Me quedé sola un momento, tomando el último sorbo de mi té. Observé a las otras mesas. Algunas mujeres de mi edad reían entre amigas, otras compartían en familia. Me pregunté si alguna de ellas también se sentía invisible. Pedí la cuenta al mesero, no porque fuera necesario, sino porque quería salir de ahí por mis propios medios. Pagó el club, como siempre, pero la tarjeta seguía a mi nombre.
Al menos eso no lo podían negar todavía. En el auto, mientras el chofer conducía hacia casa, abrí la ventana solo un poco. El viento cálido de la tarde me rozó la cara. Cerré los ojos y traté de pensar en algo que me calmara. No podía borrar la frase de Sofía. Se repetía como eco. Tú no decides. Yo, que durante años decidí si comían, si estudiaban, si sobrevivían. Yo, que puse a mi hija en escuelas privadas cuando no alcanzaba ni para mí. Que cuidé a Sofía con fiebre, con llanto, con miedo. Me sentí sola de un modo que no sentía desde que enviudé. Pero esta soledad era más cruel, porque venía de quienes más quise. Al llegar a casa, me quité los tacones lentamente y me senté en la sala, esa que decoré hace años con tanto cuidado. Todo seguía igual, los cojines de seda, las flores frescas, las velas aromáticas. Pero yo ya no era la misma. Me serví un poco de agua, abrí mi libreta de cuero y busqué el número de Ramiro, mi abogado de confianza. Lo miré por varios segundos. Luego marqué. Su voz salió cálida del otro lado, como siempre. Doña Emilia, ¿todo bien? No respondí de inmediato. Solo dije, necesito hacer unos cambios. Mañana temprano, en mi oficina. Y por favor, que nadie se entere todavía. Al día siguiente, me desperté sin hambre. No quise bajar a desayunar. Me quedé sentada frente al ventanal, mirando cómo el sol se colaba entre las cortinas gruesas de mi sala. No pensaba en venganza, pero sí en algo que dolía más, el olvido. No se trataba de lo que dijeron, sino de lo que dejaron de decir. De cómo me borraron como si fuera una pared vieja en una casa de lujo. Recordé todas las veces que les extendí la mano sin que me lo pidieran. Las tarjetas de crédito que entregué sin condiciones. Las cuentas conjuntas donde Carolina tenía acceso total. Todo eso ya no tenía sentido. Abrí mi computadora, revisé mis movimientos bancarios y confirmé lo que ya sabía. Cada semana salían montos enormes a nombre de Sofía. Compras en tiendas de diseñador, pagos de hotel boutique, citas en salones de belleza y hasta retiros en efectivo sin justificación. En el caso de Carolina, era peor. Transferencias a cuentas en el extranjero, cenas en restaurantes elegantes y una suscripción anual a un club privado en Punta Cana. Nunca me cuestionaron si eso estaba bien. Lo tomaban como parte de su derecho. Como si el dinero creciera solo, como si mi firma no valiera nada. Llamé a Ramiro a las 11. Me pidió que fuera clara. Le dije que quería cancelar todo acceso inmediato a mis cuentas. Cierres, bloqueos, notificaciones. Que solo yo quedara con tarjetas activas. Me preguntó si estaba segura. Le respondí sin titubear que sí. No por enojo, sino porque entendí que ser generosa no era lo mismo que ser ingenua. Le pedí que también redactara un documento para formalizarlo todo, por si más adelante intentaban reclamar algo. Quería que quedara claro que fue mi decisión, tomada en pleno uso de mis facultades. Ya no podía seguir permitiendo que pisaran mi dignidad con los zapatos que yo misma pagué. Al cortar la llamada, sentí un nudo en la garganta. No era fácil. Por años había vivido para darles todo, incluso cosas que yo nunca tuve. Y ahora, decidir cortar ese flujo me hacía sentir culpable, aunque no tuviera motivos. Pero también sentí algo nuevo, alivio. Como cuando por fin sacas un mueble que solo acumulaba polvo. Me paré, caminé por el pasillo largo de casa y abrí el closet donde guardaba los documentos importantes. Ahí estaban, los contratos, las escrituras, los comprobantes de depósitos. Todo lo que ellas nunca se molestaron en entender. Porque mientras ellas viajaban, yo firmaba. Recordé el día que Sofía me pidió una extensión de tarjeta para sus gastos en Milán. Apenas tenía 19 años. Me sonrió, me abrazó, me dijo que yo era su ejemplo de mujer. Y yo, boba, lo tomé como amor sincero. No vi que detrás había una necesidad. Que si no decía que sí, esa ternura se apagaba. Y Carolina, bueno, ella siempre supo cómo manipular con palabras dulces. Con ese tono de te debo tanto, mamá, seguido de una transferencia. Me dolió pensar que toda nuestra cercanía estaba construida sobre una base débil. Dinero. No respeto. No gratitud.
Dinero. A la hora del almuerzo, nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Supuse que andaban ocupadas, como siempre. O tal vez simplemente no necesitaban saber de mí mientras las tarjetas siguieran funcionando. Me serví un plato de sopa que yo misma calenté en el microondas. Nada especial. Me senté sola en el comedor, mirando mi reflejo en la copa de agua. No quería dramatizar, pero no podía negar que algo se había roto. Me pregunté en qué momento dejé de ser madre para convertirme en cuenta bancaria. ¿Fue mi culpa? Di demasiado. O ellas simplemente dejaron de mirar. Al final del día, Ramiro me mandó por correo el resumen de los cambios. Todo estaba en orden. Accesos restringidos, movimientos bajo control, nuevas claves. También me indicó que ya no había forma de que pudieran usar mis tarjetas sin autorización. Sentí una mezcla rara de triunfo y tristeza, como cuando ganas una batalla que no querías pelear. Me recosté en el sillón grande de la sala, ese que siempre ocupaban ellas cuando venían de visita. Me tapé con una manta liviana y cerré los ojos. Dormí como hacía mucho no dormía, en paz, aunque sabía que la tormenta apenas comenzaba. Esa noche no soñé con ninguna de las dos, ni con sus abrazos de antes, ni con sus voces dulces cuando eran niñas. Soñé con una playa, con mi cuerpo entrando al mar sin mirar atrás, y con la sensación de que al fin me estaba eligiendo a mí. Esa fue la imagen que se quedó al despertar. Me vestí con ropa cómoda, prendí la radio y me puse a regar las plantas del jardín. No sé qué pasará después. No sé si vendrán a reclamar, a pedir o a gritar. Pero ahora tengo claro algo que nunca antes tuve el valor de decir: el respeto se cuida, aunque duela. Eran casi las 4 cuando sonó la primera alerta en mi celular. Un correo del banco notificando una transacción rechazada en la boutique Chanel del centro andino. A nombre de Sofía. Ni siquiera tuve que abrirlo para saber qué estaba pasando. Sonreí sin alegría, apenas con resignación. No por gusto, sino por memoria. Porque yo conocía ese lugar. Yo la llevé ahí la primera vez. Fue el día de su graduación del instituto. Ella lloró cuando le compré aquel bolso carísimo. Me abrazó fuerte y me dijo que nunca lo olvidaría. Hoy, ya no recuerda ni mi voz. No pasaron ni 15 minutos cuando llegaron 2 notificaciones más. Esta vez, Carolina. Una compra rechazada en una agencia de viajes, otra en un restaurante elegante. Revisé los montos. Eran absurdos. Un desayuno de más de 2.000 pesos en el Four Seasons. Una reserva en una suite de lujo en Cancún. ¿Desde cuándo habían perdido el sentido? Apagué el celular. No por malicia, sino porque ya no tenía caso. Lo que yo hice fue cortarles la raíz, y ellas apenas empezaban a notar que el árbol se estaba secando. Iban a caer, y no porque yo empujara. Porque nunca aprendieron a sostenerse. Las primeras llamadas llegaron 1 hora después. Carolina, como siempre, insistente. La dejé sonar. Después, otra vez. Y otra. No contesté. No tenía nada que decirle. Ya no. Cerré las cortinas de la sala, me recosté en el sofá y escuché la lluvia que comenzaba a caer sobre el jardín. Me sentí tranquila, no porque disfrutara su malestar, sino porque por fin estaba poniendo límites. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier herencia. Me pregunté si Carolina recordaría la primera vez que usó mi tarjeta. Fue para comprar sus primeros muebles cuando se mudó sola. Entonces, sí me llamaba. Sofía no llamó. Ni un mensaje, ni una señal. Supuse que estaría intentando usar otra tarjeta, o llamando al banco para reclamar. O peor, creyendo que era un error del sistema. Me dolió más su silencio que cualquier grito. Porque al menos el enojo revela algo. Pero cuando ya ni se toman la molestia de buscarte, ahí es cuando entiendes cuánto te han soltado. Miré la hora y me pregunté si seguirían en ese círculo social donde lo único importante es lo que traes puesto y cuánto puedes gastar. Porque así vivieron los últimos años, entre spas de lujo, vuelos internacionales y cenas que jamás pagaron con su propio dinero. Me levanté de nuevo para hacer café. No me sentía triste, solo vacía.
Ese tipo de vacío que no tiene lágrimas, solo preguntas. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Cómo llegamos a este punto donde me hablan más las marcas que mis propias hijas? Saqué una taza del mueble, la que tiene mi nombre grabado, y me senté en el comedor sin encender la luz. El silencio de la casa me abrazó, y por un instante, lo agradecí. Era un silencio limpio. Un silencio que ya no traía exigencias, ni pretextos, ni promesas vacías. Solo era yo, y eso, ya era mucho. Cuando por fin me decidí a contestar, eran casi las 9 de la noche. La pantalla mostraba de nuevo el nombre de Carolina. Apreté el botón verde, y no dije nada. Solo escuché su voz ansiosa, preguntando si sabía que las tarjetas no funcionaban, si algo estaba mal con la cuenta conjunta. Le respondí con calma, sin levantar la voz: «Estoy bien, ¿y tú, sin tus tarjetas?» El silencio que siguió me lo dijo todo. No había confusión. Sabía exactamente lo que había pasado. Pero en lugar de disculparse, colgó. Así, como quien no sabe lidiar con la consecuencia de sus actos. Me quedé mirando el celular, esperando tal vez otro intento, una explicación. No llegó. Me dolió, sí. No lo niego. Pero también sentí que por fin la balanza se inclinaba un poco hacia mi lado. Durante años, di sin recibir. Y ahora, por primera vez, eran ellas quienes no sabían qué hacer. Cerré la puerta con seguro, apagué las luces de la casa y subí a mi habitación. Encendí la lámpara pequeña que tengo junto a la cama, esa que me regaló Sofía cuando era niña. Pensé en cuánto había cambiado desde entonces. Y no supe si llorar por ella, o por mí. Me dormí tarde, mirando el techo, recordando escenas pequeñas que antes no valoré. Una taza de chocolate caliente que le preparé a Carolina en plena madrugada. Una pijamada con Sofía cuando lloraba por una amiga que la traicionó. Me pregunté si ellas recordaban algo de eso, o si todo se había borrado bajo capas de maquillaje, tarjetas de crédito y etiquetas de ropa cara. Cerré los ojos. Lo que venga, vendrá. Pero esta vez, yo estaré lista. Ya no como la abuela que siempre dice que sí, sino como la mujer que aprendió que amar no significa permitirlo todo. No fueron ni 48 horas antes de que apareciera en la puerta. Llevaba un vestido corto de esos que cuestan más de lo que gana una persona al mes, pero estaba arrugado, sucio en la orilla. Tenía el maquillaje corrido, los tacones en la mano y la mirada perdida. Sofía, mi nieta, la misma que semanas atrás hablaba con seguridad frente a inversionistas, ahora se sostenía de la reja como si le pesaran los huesos. No habló al principio. Solo esperó. Como si la puerta debiera abrirse sola, como si aún le quedara algo de autoridad en esta casa. Abrí despacio. No porque dudara, sino porque quería mirarla bien. Ver si quedaba algo de la niña que crié. Tenía ojeras, y el cabello mal peinado. Su bolso de cuero, aunque costoso, colgaba vacío, como una bolsa de papel mojado. Me dijo en voz baja, casi susurrando: «Abuela, ¿cancelaste las tarjetas?» No me moví. No asentí. No la abracé. Solo la miré y recordé su tono firme en el club, ese con el que me empujó al silencio delante de todos. El aire entre nosotras olía a perfume barato, mezclado con vergüenza. Detrás de ella, un auto de lujo esperaba con el motor apagado. Me di cuenta de que no era suyo, que seguramente lo había rentado para aparentar en algún evento, y ahora ya no podía devolverlo. La vi nerviosa, mirando hacia atrás, temiendo que alguien del vecindario la reconociera. En sus círculos sociales, la caída es el peor castigo. En mi mundo, la caída era diaria y nadie te preguntaba si te dolía. Di un paso hacia atrás, dejando espacio. No fue una invitación. Fue una decisión. Ella interpretó el gesto como lo que era, un límite. Entró despacio. El eco de sus pasos por el pasillo me trajo tantos recuerdos. La escuché dejar el bolso en la mesita de la entrada, como siempre lo hacía. Pero esta vez no lo hizo con fuerza ni desprecio. Lo colocó con cuidado, como quien toca algo ajeno. Nos sentamos en la sala. Ella no pidió nada. Yo tampoco ofrecí. Había un silencio que lo llenaba todo. A lo lejos, sonaban las campanadas del reloj antiguo.
Pensé en cuántas veces me senté en esa misma sala, esperando una llamada que nunca llegó, un gracias que jamás se pronunció. Sofía me miró y preguntó si podía quedarse unos días. No me sorprendió. No me dolió. Solo sentí el peso de los años en los hombros. Le respondí con una sola pregunta: ¿me recuerdas quién decide en esta casa? Ella bajó la cabeza. No hubo respuesta. Porque en el fondo sabía que aquella frase en el club había sido más que una humillación. Había sido una sentencia. Una declaración de guerra. Y ahora, sin su escudo de tarjetas, sin el respaldo de su madre, sin aplausos ni filtros, volvía, vacía. Nos quedamos ahí, en silencio. No por comodidad, sino porque a veces hablar no sirve de nada. Las lágrimas le cayeron sin ruido, manchando el escote de su vestido. No hice ningún movimiento. Ni un pañuelo, ni una palabra. Aprendí que hay llantos que necesitan su espacio, su pausa. Y que, por una vez en la vida, no era yo quien tenía que consolar. Dejé que doliera. A ella. A mí también. Pero ya no de la misma manera. Esta vez, el dolor era de aprendizaje. De esos que enseñan, no destruyen. Esa noche le preparé un cuarto, el de visitas. No el suyo. El suyo, el que tenía de niña, ya no existe. Lo transformé hace años en biblioteca. Se sorprendió, pero no dijo nada. Cenamos en silencio. Arroz blanco, huevo estrellado y agua natural. Nada de lujos. Nada de postres caros. Solo comida real, como la vida que nunca quiso ver. Me acosté temprano. Escuché la puerta del baño cerrarse con suavidad. Ningún grito. Ninguna orden. Solo una nieta volviendo a tocar fondo. Y una abuela, que ya no se rompe por eso. Por primera vez en mucho tiempo, dormí con la puerta de mi cuarto entreabierta. No como señal de debilidad, sino de humanidad. No sé si ella entendió el gesto, pero yo sí. Porque incluso en la distancia, uno puede seguir siendo hogar. Pero hogar no significa permitir todo. Esa fue mi lección, y ahora le toca a ella aprenderla. A su manera. A su ritmo. Yo no la rechazo. Pero tampoco la voy a rescatar. Ya no. ¿Y tú? ¿Alguna vez te dolió más el silencio de alguien cercano que sus palabras? 3 días después, Carolina me llamó a gritos. Yo ni siquiera había terminado mi café cuando contesté. Su tono era el de siempre, urgente, molesto, hiriente. Me preguntó si sabía lo que había pasado. Fingí no entender. Me explicó, casi sin respirar, que la habían hecho pasar una vergüenza terrible en el Club El Mirador. Que al intentar pagar la cuenta de una comida con empresarios, su tarjeta fue rechazada 2 veces. Que el mesero se acercó con una hoja impresa mostrando el rechazo. Lo dijo como si yo hubiera cometido un crimen. Como si su vergüenza fuera más grave que mi humillación. Mientras hablaba, yo miraba el mar desde el balcón de mi nuevo departamento en Cartagena. La brisa me llegaba con olor a sal y libertad. Carolina no sabía que yo había dejado la antigua casa hacía semanas. Tampoco le interesaba. Para ella, yo siempre debía estar disponible, sentada en el mismo sillón, esperando una visita que rara vez llegaba. Me reclamó por dejarla en ridículo, por no avisarle, por hacerla quedar como una mujer sin respaldo. No mencionó ni una sola vez cómo me había hecho sentir años atrás. Como si eso ya no importara, como si fuera algo que debía haber superado. Le respondí tranquila, sin levantar la voz. Le dije: no te estoy castigando, hija. Solo me estoy borrando, así como tú lo hiciste conmigo. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego me colgó sin decir adiós. No me dolió. Me alivió. Sentí que por fin mis palabras pesaban. Por años me guardé todo, pensando que callar era amar. Pero el amor también sabe poner distancia. Me serví otro café, más fuerte esta vez. Miré la sala recién amueblada, con sus colores neutros, sus ventanas grandes, y entendí que no solo cambié de casa. Cambié de vida. A la tarde, una amiga del club me escribió por WhatsApp. Me preguntó si era cierto que Carolina y Sofía habían sido suspendidas como socias por falta de pago. No supe qué decirle.
Me limité a poner un emoji de sorpresa. No iba a confirmar nada, pero tampoco lo iba a negar. Porque sí, era cierto. El club mandó cartas oficiales a ambas, cancelando sus accesos por retrasos en la renovación de membresía y en el pago de servicios exclusivos. En otras palabras, dejaron de ser distinguidas porque dejaron de pagar. Y sin mí, ya no había respaldo. Ni imagen que aguante. Imaginé la escena. Carolina recibiendo la carta en su departamento de Bogotá, el mismo que está a mi nombre. Sofía probablemente leyendo la notificación mientras intenta subir una foto a Instagram, fingiendo que todo sigue igual. Me pregunto si alguna de las dos entendió la diferencia entre tener dinero y tener valor. Porque el dinero, yo lo di. Pero el valor, ese se lo regalaron ellas mismas cuando dejaron de verme como persona. Cuando mi dignidad les estorbaba más que mis consejos. Ahora les toca enfrentarse al mundo sin ese colchón suave donde siempre cayeron sin consecuencias. Esa noche cené en la terraza. Un pescado asado, ensalada sencilla, una copa de vino blanco. Todo preparado por mí. No porque no pudiera pagarle a alguien, sino porque redescubrí el placer de hacer las cosas con mis propias manos. Pensé en cuántos años cociné para ellas, en silencio, sin que una sola vez me preguntaran si yo ya había comido. Me parecía absurdo que ahora estuvieran molestas porque no podían entrar a un club. Cuando yo, por años, no podía entrar en sus vidas. Aunque tuviera las llaves de sus casas, me dejaban siempre fuera del corazón. Después de cenar, caminé por la orilla del mar. Sentí la arena bajo los pies, ese lujo sencillo que no cuesta nada. Pensé en lo mucho que me callé para mantener la paz. En lo poco que ellas hicieron para conservar el respeto. No las odio. No podría. Pero ya no estoy dispuesta a sostener apariencias. Ni a pagar las cuotas de una imagen que no me representa. Porque mientras ellas vestían marcas, yo vestía paciencia. Y la paciencia también se desgasta. También se rompe. Y cuando lo hace, no hay tarjeta que pueda volver a comprar lo perdido. Al volver al departamento, apagué las luces y me quedé un rato sentada en la oscuridad. Escuchando el mar. No pensaba en venganza, ni en justicia. Solo pensaba en todo lo que permití. En todo lo que toleré. Pero sobre todo, en todo lo que aún me queda por vivir. No necesito más. No quiero más. Y eso, en este punto de mi vida, es el mayor acto de libertad. Me enteré por una de sus amigas, no por ella. Fue un mensaje corto, casi burlón. Sofía ya te contó que se quedó sin París. No entendí de inmediato. Después recordé, tenía planeado un viaje para asistir a la Semana de la Moda, algo que llevaba meses publicando en sus redes. Había reservado vuelo en clase ejecutiva, una suite en un hotel boutique carísimo y cenas exclusivas con diseñadores. Todo, por supuesto, cargado a la tarjeta adicional que yo le había dado años atrás. Esa que ya no existe. Esa que ella jamás pensó que podía perder. Vi sus historias en redes desaparecer una por una. Ya no había maletas abiertas mostrando vestidos, ni pasaportes sobre la cama. Silencio. Luego, silencio absoluto. Ni siquiera subió la típica foto de aeropuerto que tanto le encantaba. Entendí que no fue una cancelación por logística, sino por algo más profundo. Se acabó el fondo. Ya no había más dinero sin límites, ni aprobaciones inmediatas, ni esa seguridad invisible de saber que alguien siempre iba a cubrir el exceso. Esta vez, el mundo le cerró la puerta en la cara, sin aviso. Y sin mí. Pensé en llamarla, pero no lo hice. Me imaginé su cara al recibir la notificación del rechazo de pago. El momento exacto en que el banco le negó la transferencia para los boletos. ¿Habrá sentido enojo? ¿Vergüenza? ¿Pánico? No lo sé. Lo que sí sé es que todo eso pasó sin que ella pensara en mí. No como abuela. No como respaldo. Ni siquiera como persona. Porque cuando uno vive montado sobre el lujo ajeno, olvida el peso que tiene sostener a otros. Y yo, la sostuve más de lo que debí. A la noche me senté a leer un libro. Uno de esos que dejé empezado hace años porque siempre había algo más urgente. Una cita con el contador, un depósito que revisar, un problema de Carolina o una queja de Sofía. Ahora, por primera vez en mucho tiempo,
Tenía espacio. Silencio. Libertad. Me preparé un té de jazmín, me acomodé en el sillón con la manta sobre las piernas, y pensé en París. No por el lugar, sino por lo que representaba. Ella iba ya no a aprender, sino a mostrar. A presumir que tenía una vida que, en realidad, yo le financiaba. A la mañana siguiente, vi un sobre bajo la puerta. Reconocí su letra de inmediato. No escribía desde niña. Abrí con cuidado. No decía mucho. Un par de líneas. Abuela, no sé qué pasó. Pero si fui muy dura contigo, lo siento. Nada más. Ninguna explicación. Ninguna mención al comentario en el club, ni a los años de indiferencia. Solo un lo siento seco, sin alma. Aún así, me detuve a leerla 2 veces. No por emoción, sino por análisis. Intentando encontrar alguna grieta en sus palabras. Una intención sincera. Algo que me hiciera pensar que se había comenzado a entender. No encontré nada. Tal vez era un primer intento. Tal vez no. Pero no respondí. No era tiempo. Guardé la carta en la caja donde antes ponía sus dibujos, sus tarjetas del Día de la Madre, sus boletos de ballet. Pensé en cuánto había cambiado su trazo. Más frío, más rápido. Como si quisiera decir mucho sin decir nada. Me dolió más por lo que faltaba que por lo que decía. Porque una disculpa vacía pesa igual que una mentira. Y yo, ya no estaba dispuesta a recibir más de eso. Decidí salir a caminar. Tomé mi sombrero, mi bolsa pequeña y me fui al malecón. Había viento. El tipo de brisa que te despeina pero también te limpia. Me senté en una banca frente al mar y observé a las parejas pasar, a los niños jugar, a los turistas sacar fotos de todo. Pensé en lo que me perdí mientras mantenía todo en pie. En las tardes que sacrifiqué para revisar cuentas, en los fines de semana que dediqué a solucionarles la vida. Ellas viajaban. Yo pagaba. Ellas reían. Yo firmaba. Ahora, nadie viaja. Nadie firma. Nadie se ríe. Pero yo, respiro. Y eso, en esta etapa, es suficiente. No sé cuánto va a durar este silencio entre nosotras. No sé si viene una tormenta, un reclamo o un abrazo. Pero esta vez, si llega, no va a encontrarme con las manos llenas de soluciones. Me va a encontrar así, completa, entera. No rota. No olvidada. No disponible. Sino viva. La carta de Sofía se quedó sobre mi escritorio varios días. La leía a ratos, sin decidir si me hablaba a mí o a su propia culpa. No la contesté. No sabía si debía hacerlo. No había rabia en mí, pero tampoco ternura. Solo esa distancia incómoda que se forma entre 2 personas que ya no se reconocen. Cada vez que pasaba por ahí, la miraba. Pensaba en quemarla, pero no me nacía. Entonces la doblé con cuidado y la metí en un libro de tapa dura que guardo en la repisa más alta, donde antes ponía las fotos familiares. Ese libro era de cocina francesa, uno que compré hace años en un viaje a París, mucho antes de que Sofía soñara con pasearse por sus calles con bolsas de diseñador. Lo elegí no por nostalgia, sino porque ya nadie lo abre. Así como ella dejó de abrirme a mí. Me pareció simbólico que su disculpa incompleta quedara entre páginas de recetas que nadie cocina. No por maldad, sino por ausencia. Porque cuando ya no hay costumbre, tampoco hay mesa. Y sin mesa, tampoco hay familia. Pasaron 3 días más. Luego llegó otra carta. Esta vez, de Carolina. No escrita a mano. Impresa. En hoja membretada de su despacho. Decía que necesitaba verme urgente para hablar de temas patrimoniales. Lo leí sin sorpresa. Usó un tono cortés, frío. Ni una sola línea personal. No había disculpa. No había una sola palabra que hiciera referencia a lo vivido. Solo quería hablar de la empresa, de las propiedades, de la sucesión. Como si yo fuera un trámite. Como si mi nombre solo sirviera para firmar papeles. La arrugué. No de coraje, sino de cansancio. Después la alisé y la dejé sobre la mesa, junto al florero. Era curioso. En mi casa, las flores duraban más que el respeto.
Caminé hasta la cocina, puse a calentar un poco de caldo y pensé en cuántas veces Carolina me había llamado solo cuando necesitaba resolver algo. Era siempre lo mismo: dinero, contactos, respaldo. Nunca un «¿cómo estás, mamá?», sin otra intención detrás. Nunca un café sin prisas. Nunca una tarde compartida sin urgencias ni estrategias. Acepté la reunión, pero no en el lugar que ella propuso. Quería vernos en un restaurante elegante del centro, el tipo de sitio donde se habla en voz baja y se presume poder. Le propuse, en cambio, una cafetería modesta cerca del parque, con mesas de madera y servilletas de papel. Me respondió que sí, sin comentarios. Supuse que esperaba una trampa. Lo que no sabía es que esa cafetería fue donde yo solía llevarla cuando era niña, después del colegio. Ahí comíamos pan dulce y chocolate caliente. Tal vez ella no lo recordaba. Yo sí. Llegué antes, como siempre. Pedí un café negro y un vaso con agua. Me senté en una mesa junto a la ventana. Entró 15 minutos tarde, vestida con un saco caro, el bolso colgado al antebrazo y el teléfono en la mano. Me saludó con un beso en la mejilla, rápido, casi por compromiso. No mencionó a Sofía, ni me preguntó cómo estaba. Se sentó, cruzó las piernas, sacó un portafolio y empezó a hablar. Quería saber qué había pasado con los accesos bancarios. Quería explicaciones. Yo no interrumpí. Solo la dejé hablar. Como quien escucha llover desde dentro. Cuando terminó, me pidió que le aclarara si mis decisiones eran definitivas. Dije que sí. Que todo había sido deliberado. Que no hubo error ni emoción desbordada. Que simplemente había llegado el momento de recuperar lo que tanto se me quitó, mi voluntad. Se le borró la sonrisa. Guardó sus papeles y dijo que lamentaba mi postura. Le respondí que lamentaba yo haber tardado tanto en tomarla. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo esa tensión espesa que queda cuando ya no queda confianza. Terminamos el café en silencio. Al salir, me detuve frente al parque. Carolina se fue sin mirar atrás. Caminó entre autos, sin esperar respuesta ni abrazo. Me quedé de pie un momento, con el sol pegando en la cara. Sentí que el aire pesaba distinto, como si esa conversación me hubiera quitado años de encima. No era alivio. Era otra cosa. Una especie de claridad. Como cuando por fin ves el final de un camino que recorriste con los ojos cerrados. Volví a casa despacio. No lloré. Tampoco sonreí. Solo pensé en que tal vez hay vínculos que se cortan solos. Sin tijeras. Sin gritos. Solo se cortan. Regresé a casa con la mente cargada, pero el corazón sereno. Me preparé un té de canela y me senté frente a la ventana, mirando cómo el sol se escondía tras los edificios. Sabía que Carolina no lo había entendido. Su rostro en la cafetería lo decía todo. Para ella, lo mío era una reacción emocional, no una decisión calculada. Pero esta vez no hubo gritos, ni lágrimas, ni reclamos. Solo dos mujeres frente a frente que ya no se conocían. Me pregunté cuántas madres han sostenido fortunas enteras con la esperanza de que eso les compre amor, y solo reciben exigencias. Saqué del escritorio la carpeta con mis documentos notariales. Esas cosas que siempre postergamos hasta que algo nos sacude. Ahí estaban los papeles de las propiedades, los estados financieros, las participaciones de la empresa. Todo bajo mi nombre. Nadie lo pensaba así porque nunca me impuse. Siempre les permití actuar como si ya fuera suyo. Como si el dinero, los muebles, las casas, les pertenecieran solo por haber nacido. Pero no. Nada les pertenecía. Lo habían disfrutado, sí, pero sin comprender que todo eso venía con responsabilidad y gratitud. Dos palabras que no existen en su vocabulario. Había una cláusula en especial que me llamó la atención. Aquella que hablaba del reparto en caso de incapacidad o fallecimiento. Me detuve ahí. Me costó. No por el contenido, sino por lo que simbolizaba. Por primera vez en mi vida, consideraba seriamente reescribir mi testamento. Y no por venganza. Por justicia. Porque si yo no ponía orden ahora, ¿quién lo haría después?
¿Quién iba a proteger lo que tanto me costó construir? No solo hablo de propiedades. Hablo de mi historia, de mi valor, de mi voz. Todo eso también es herencia. Recordé un día, hace muchos años, cuando Carolina me dijo que no necesitaba cosas materiales, que lo único que quería era mi compañía. Lo dijo mientras firmaba un poder para manejar una de mis cuentas. Sofía tenía apenas 12 años y jugaba en el tapete de la sala con unas muñecas. Qué irónico, pensé. Al final, ambas terminaron jugando con algo. Una con tarjetas, la otra con recuerdos. Y yo, al centro, sosteniendo todo en equilibrio con los hilos del amor mal entendido. Porque muchas veces confundí amor con ceder. Y ceder con desaparecer. Me senté con Ramiro al día siguiente. Fue puntual como siempre. Me trajo todos los papeles que necesitaba para hacer los cambios legales. Le pedí que hiciera ajustes en las asignaciones, que eliminara accesos innecesarios y que todo quedara documentado de forma que nadie pudiera reclamar después. No quiero dejar en el aire lo que es mío. Quiero que se respete, incluso cuando yo ya no esté para defenderlo. Ramiro, serio, me preguntó si estaba segura. Le respondí que nunca en mi vida había tenido tanta claridad. Que por fin entendía que la herencia más importante era la dignidad. Decidí quedarme en la oficina un rato más. Desde la ventana se veía el tráfico avanzar lento. Pensé en lo que dirían si supieran lo que estaba haciendo. Mamá se volvió egoísta, la abuela está vieja y ya no razona bien, nos quiere castigar por una tontería. No me extrañaría. Son especialistas en voltear la historia. Pero esta vez no me iban a hacer dudar. Porque me cansé de ser generosa a cambio de desprecio. Porque pasé demasiado tiempo en segundo plano. Porque me ignoraron hasta que el dinero dejó de fluir. Y si eso no les parece justo, ya no me importa. Al volver a casa, me esperaban los mismos silencios de siempre. Las fotos en los estantes, la vajilla intacta, la tetera apagada. Encendí la radio, puse música suave y comencé a ordenar algunos papeles personales. Guardé copias de todo en una carpeta gris. La etiqueté con mi nombre completo y la fecha del día. No por miedo a morir, sino por deseo de vivir tranquila. Si algo me pasara mañana, quiero que todo esté en su lugar. No me da miedo partir. Me da miedo dejar el alma hecha pedazos. Y esta, ya se estaba acomodando. Esa noche me acosté más temprano que de costumbre. Me envolví en mi manta favorita, esa que usaba cuando Sofía era pequeña y se enfermaba. Cerré los ojos y no pensé en castigos, ni en patrimonio, ni en testamentos. Pensé en mí. Por fin. Pensé en esta mujer que muchos ven como una señora mayor, pero que por dentro sigue viva, herida y despierta. Y por primera vez, me dormí sintiendo que no le debía nada a nadie. ¿Y tú? ¿Crees que alguien puede decir que se arrepiente, sin nombrar lo que hizo? Nos encontramos 2 días después. No hubo confirmación previa ni mensaje de cortesía. Solo apareció. Yo ya estaba sentada en la mesa, tomando un café sencillo, sin espuma ni diseño. El lugar era discreto, con mesas de madera que ya mostraban el paso del tiempo, y sin manteles, porque aquí nadie finge elegancia. Cuando entró, no pareció reconocer el sitio. Me buscó con la mirada y, al verme, esbozó una sonrisa leve, más por protocolo que por gusto. Caminó con paso firme, como si necesitara demostrar que todavía controlaba algo, aunque no quedara mucho por controlar. Llevaba un conjunto sastre claro, probablemente de alguna firma extranjera, y un bolso estructurado que ya había visto antes en revistas de moda. Todo en ella gritaba apariencia. Pero sus ojos estaban inquietos. No sabía si tenía miedo de lo que yo diría o si simplemente no sabía cómo empezar. Se sentó frente a mí y pidió un capuchino. Lo dijo en voz baja, cuidando su acento, como si temiera ser juzgada. Le ofrecí el menú con cortesía. No lo aceptó. Dijo que no tenía hambre. Y yo no insistí. Estaba claro que no venía a compartir. Venía a negociar. Habló primero del clima, luego de cosas sin importancia. Pero su incomodidad se notaba. Finalmente, bajó la mirada y fue directa. «Mamá, yo sé que te dolió lo que pasó, pero no puedes dejarnos sin nada». No hubo rastro de humildad,
solo una queja disfrazada de preocupación. Le respondí que lo que ellas consideraban suyo, jamás lo construyeron. Que no era un castigo, sino una corrección. Se molestó. Dijo que lo mío era una exageración. Que estaba tirando todo por la borda. Y ahí fue donde respiré hondo, y la dejé hablar. Ya no sentí necesidad de convencerla de nada. Me limité a observarla. A mirar cómo cada frase la acercaba más a su reflejo real. No el de madre exitosa o mujer de negocios, sino el de alguien que, sin mi respaldo, no sabía sostener ni su propia versión de sí misma. Me preguntó si todavía podía acceder a la cuenta de ahorros. Le dije que no. Me pidió entonces que, al menos, le transfiriera lo justo para reorganizarse. Volví a decir que no. Y ahí entendí que ese no era por coraje. Era por salud. Por dignidad. El mesero dejó la cuenta en la mesa. Carolina la miró, luego me miró a mí. Buscó su tarjeta en la bolsa, y por un segundo, dudó. Tal vez ya sabía que no funcionaría. Apreté los labios, esperando. Intentó pagar. Rechazada. Volvió a intentarlo. Otra vez, sin éxito. Sacó otra. Nada. Yo no hice ningún movimiento. No porque quisiera humillarla, sino porque me pareció justo que, por una vez, sintiera la incomodidad de depender de alguien y no tener derecho a exigirlo. El mesero esperó con paciencia. Yo también. Finalmente, me miró con los ojos enrojecidos. Me preguntó si podía prestarle efectivo. Le respondí que no traía. Que solo había traído lo justo para mi consumo. No mintiera. Era verdad. Desde hace semanas, cargo solo lo necesario. No por escasez, sino por elección. Porque aprendí que no necesito demostrar nada con billetes ni con tarjetas. Que mi valor no se mide por la cuenta bancaria, sino por lo que he resistido en silencio. El mesero regresó con la terminal. Ella solo pudo decir, lo siento. Pagó con una app, al parecer vinculada a una cuenta de empresa. Salimos sin hablar. Caminamos unos metros por la acera. El calor era seco, y el sol caía directo sobre el concreto. Carolina buscó sombra. Yo no. Me despedí con un gesto breve. No hubo beso, ni abrazo, ni promesa. Ella se alejó con paso rápido, como si huyera de algo. Yo me quedé unos minutos parada en la esquina. Observé cómo se perdía entre los autos. No me dolió su partida. Lo que dolió fue la certeza de que nunca entendió lo esencial, que nunca me vio como más que una herramienta útil, y que, tal vez, nunca lo hará. Regresé a casa en taxi. El chofer me saludó con educación. No hablamos mucho. Al llegar, pagué en efectivo. No fue una gran cantidad, pero lo hice con la calma de quien sabe exactamente cuánto vale cada peso. Al cerrar la puerta, dejé mis llaves sobre la mesa, me quité los zapatos y me senté en la cocina. Preparé un té. Silencio total. Paz absoluta. A veces, perder una hija es solo perder una versión de ella. Tal vez, con el tiempo, otra nueva nacerá. Pero por ahora, no voy a buscarla. El primer día pasó casi sin palabras. Sofía no preguntó por horarios ni reglas. Tampoco intentó hablar de lo anterior. Solo se movía con ese cuidado torpe de quien sabe que está caminando sobre terreno frágil. Su maleta seguía cerrada junto a la pared del cuarto de visitas. Me llamó la atención su tamaño. Cabía toda su vida en ese espacio reducido. Me pareció una metáfora dolorosa. Tanto lujo, tantas fotos, tantos viajes, y al final, solo quedó espacio para lo esencial. Lo demás ya no era parte de su mundo. O tal vez nunca lo fue. Desayunamos juntas. Nada elaborado. Pan tostado, queso fresco y café negro. Me ofreció ayudar a poner la mesa, y lo hizo con una delicadeza que antes no conocía. Cada movimiento parecía una disculpa muda. No hacía contacto visual. Solo bajaba la cabeza y esperaba instrucciones. No se sentía como mi nieta, sino como una huésped con miedo de molestar. Yo la observaba de reojo, preguntándome si esa actitud era real o una forma de ganarse mi compasión. Pero no dije nada.
Solo me limité a estar. A existir sin conceder. Noté que ya no usaba joyas. Ni aretes, ni reloj, ni pulseras. Lo que antes llevaba hasta para dormir, ahora brillaba por su ausencia. No le pregunté por qué, pero me lo imaginé. Algo me dice que los vendió, que empezó a soltar lo que antes consideraba imprescindible. Quizá por necesidad, quizá por vergüenza. Es curioso cómo los objetos cambian de valor cuando se acaban las tarjetas. Y cómo lo invisible, como el respeto y la presencia, de pronto se vuelve lo más escaso. Vi en ella algo que nunca había visto, vacío, y una sed silenciosa de aprender. Durante el almuerzo, me pidió si podía usar el lavadero para lavar su ropa. Le dije que sí, sin emoción. No para ser fría, sino para no cargar el momento con afecto falso. Lavó a mano, dobló cada prenda y la colgó en el patio como yo lo hacía cuando era joven. Fue raro verla así. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Con humildad. Sin quejarse. Sin buscar que la felicitara. Al terminar, se sentó bajo la sombra del árbol que plantamos juntas hace años. Se quedó ahí, mirando el cielo, sin celular, sin fotos. Solo estaba, siendo. Por la tarde, me preguntó si podía ver algunos álbumes de fotos antiguas. Le mostré la caja donde los guardo. Se sentó en la alfombra, cruzó las piernas y fue pasando página por página como si leyera un diario ajeno. Se detuvo en una imagen de ella en su primer día de escuela. Yo la acompañaba. Tenía el cabello recogido y una mochila 2 veces más grande que su cuerpo. Me miró. Y ahí sí, por fin, dijo algo que no esperaba. Te daba miedo que no supiera defenderme. Me costó tragar saliva. Le respondí con honestidad, sí. Y con razón. Después de eso, el silencio volvió. Pero era otro tipo de silencio. Más suave. Más cómodo. Como si esa pregunta hubiera abierto una rendija. No una reconciliación, pero sí una posibilidad. Le preparé una taza de leche caliente antes de dormir. Me dijo gracias, abuela, como no lo decía desde hacía años. Esa frase, así de simple, me tocó más que cualquier carta. No la dije en voz alta, pero dentro de mí lo supe. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Esa niña que crié, tal vez estaba empezando a regresar. No entera, no perfecta, pero sí dispuesta a sentarse conmigo de nuevo. Antes de irme a mi cuarto, pasé por el pasillo y noté que la maleta seguía cerrada. Pero algo había cambiado. Encima, ella había puesto su suéter doblado con cuidado. Un pequeño detalle, insignificante para otros, pero que para mí fue una señal. Como si dijera, no me voy todavía. Quiero quedarme un poco más. Y eso, viniendo de Sofía, ya era mucho. No porque la necesitara, sino porque ahora, por fin, parecía entender que esta casa no se entra con tarjetas. Se entra con respeto. Dormí tranquila esa noche. No por lo que ella había dicho, sino por lo que no dijo. Porque a veces el verdadero arrepentimiento no se grita. Se actúa. Y yo empiezo a ver gestos que antes no existían. No me ilusiono, pero tampoco me niego. Estoy alerta, sí, pero ya no cerrada. Porque si algo aprendí en este proceso, es que hay silencios que duelen. Y otros, que empiezan a sanar. No me enteré por ellas, claro. Me llamó uno de los socios, alguien que trabajó conmigo desde los primeros años, cuando la empresa apenas era un local pequeño en la colonia Roma. Su voz tenía un tono incómodo, entre respeto y lástima. Me informó que Carolina había sido suspendida de su cargo como directora general por irregularidades en las cuentas y malas decisiones administrativas. Me quedé callada. No porque me sorprendiera, sino porque, en el fondo, ya lo sabía. Llevaba tiempo observando cómo confundía poder con control y liderazgo con imposición. Agradecí la llamada,
Colgué y me serví un vaso con agua. Caminé por la sala en silencio, sintiendo como algo dentro de mí se reacomodaba. No era alegría. Era otra cosa. Tal vez justicia. Pensé en las veces que intenté advertirle. Le decía que el negocio no era solo números, que también era gente, confianza, visión a largo plazo. Pero nunca quiso escucharme. Pensaba que por ser joven y tener un MBA podía hacerlo mejor. Que mi experiencia era anticuada. Que yo era parte del pasado. Pero el pasado sigue siendo cimiento. Y sin cimientos, todo se cae. Me pidieron que asistiera a una reunión de emergencia. No como dueña, sino como figura clave. Fui. No con trajes caros ni con discurso ensayado. Fui como siempre fui, con la verdad por delante. Al llegar, noté como algunos empleados bajaban la mirada, tal vez por vergüenza, tal vez por respeto. Entré a la sala de juntas. La misma donde años atrás Carolina se sentaba en la cabecera con seguridad. Hoy, esa silla estaba vacía. Y no solo físicamente. Vacía de presencia, de autoridad real, de conexión humana. Esa ausencia pesaba. Los socios querían que retomara la dirección de forma temporal. Lo dijeron con nervios, como quien pide un favor que no se atreve a exigir. Les respondí que lo iba a pensar. No porque no pudiera hacerlo, sino porque ahora mis decisiones ya no nacen del deber, sino de la elección. Me quedé un momento en la oficina principal. Toqué el respaldo de la silla. La misma que yo mandé hacer hace décadas, con piel legítima y bordes de madera sólida. Me senté. No para recordar, sino para mirar hacia adelante. El silencio ahí dentro era distinto. Casi reparador. Mientras revisaba algunos informes, vi nombres de empleados antiguos que aún seguían. Gente que me escribió en más de una ocasión diciendo que extrañaban mi forma de trabajar. Me sentí en casa. Aunque mi apellido hubiera sido usado como fachada para que otros hicieran y deshicieran, la esencia seguía intacta. Vi un portarretratos con una foto de Carolina y Sofía. Lo puse boca abajo. No por coraje, sino porque no podía seguir sosteniendo un decorado que ya no representa lo que somos. Lo que fuimos. Lo que quedó. A la salida, uno de los empleados más jóvenes se me acercó. Me dijo en voz baja: «Qué gusto tenerla de vuelta, doña Emilia». Le sonreí con sinceridad. Y supe, en ese instante, que lo que alguna vez construí no se había perdido del todo. Que tal vez mi presencia seguía teniendo peso. No por nostalgia, sino por coherencia. Porque aunque muchos me dieron la espalda, aún había quienes recordaban lo que yo puse sobre esa mesa. Y eso no tiene precio. Volví a casa con la mente llena de ideas, pero el corazón tranquilo. Sofía estaba en la cocina, calentando sopa en silencio. Me miró, quiso preguntarme algo, pero se contuvo. No dije nada. Solo me quité los zapatos y me senté en el sillón. Ella trajo un plato y lo dejó frente a mí. Sin hablar. Sin explicaciones. Ese gesto, tan pequeño, me conmovió. Porque después de tantos años de dar sin recibir, alguien, por fin, me ofrecía algo sin pedir nada a cambio. Y eso, en este momento de mi vida, vale más que cualquier trono. Esa noche no pude dormir del todo. No por inquietud, sino por ese revoloteo interno que queda cuando una parte de ti sabe que está volviendo a su centro. Caminé por la casa en penumbra. Toqué los marcos de las puertas, las esquinas del comedor, el borde de la cama. Todo lo que un día compartí, ahora estaba en pausa. No sabía qué iba a decidir sobre la empresa. Pero algo tenía claro: esta vez no iba a salvar a nadie. Ni a cubrir errores. Ni a cargar culpas ajenas. Si regresaba, sería por mí. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te sacaron de algo que tú misma ayudaste a construir? Me tomé 5 días antes de responder. No porque dudara, sino porque necesitaba observar cómo me sentía sin presión. A veces, cuando el ruido se apaga, una puede escuchar lo que realmente importa. Volví a entrar a la oficina el viernes por la mañana. Saludé al personal, caminé entre escritorios, revisé papeles y me senté un rato en lo que antes era mi despacho. No sentí nostalgia.
Sentí orden. Como si mi presencia pusiera cada cosa en su lugar sin tener que decirlo. Me ofrecieron el puesto de vuelta. Total autoridad. Firma, control de cuentas, decisiones estratégicas. Todo. Pero puse una sola condición. Si vuelvo, quiero a Sofía como mi asistente directa. Así, sin rodeos. Hubo un par de miradas incómodas. Nadie entendía. Algunos hasta pensaron que era un acto de compasión. Pero no era eso. Yo necesitaba verla ahí. Trabajando. Escuchando. Aprendiendo desde abajo. No por castigo. Por formación. Porque ya no quería que viviera de un apellido ni de una historia que no conocía a fondo. Ella debía descubrir lo que significa construir, sostener y administrar algo que no se consigue con un clic ni con una tarjeta platino. Me dieron el sí. Firme. Volví. La llamé esa noche. Le pedí que viniera a mi cuarto, sin rodeos. Me senté en la cama, con mi bata de algodón, y se sentó frente a mí como cuando era niña y quería contarme algo que la asustaba. Le dije que volvería a la empresa, que iba a dirigir de nuevo, y que necesitaba a una asistente de confianza. Sus ojos se abrieron un poco, como si esperara otro nombre. Le aclaré, te quiero ahí. A mi lado. Pero como trabajadora, no como nieta. No dijo nada. Solo asintió. Me preguntó a qué hora debía presentarse. Esa fue su única respuesta. El lunes llegó antes que yo. Estaba en la recepción, con una libreta y una pluma en la mano. Vestía ropa sobria, sin marcas visibles. El cabello recogido, rostro limpio, postura recta. La vi de lejos, desde el elevador. No me acerqué de inmediato. Quise observar. Ver si lo hacía por compromiso o por convicción. Saludó al personal con cortesía, tomó notas mientras hablaban y preguntó dónde estaba el archivo general. Nadie la trató como jefa. Nadie la aduló. Y eso era justo lo que quería. Que entendiera el valor de cada paso, sin privilegios. Durante la mañana, se mantuvo en silencio. Solo observaba, organizaba documentos, tomaba apuntes. Me pidió que le explicara el organigrama, los reportes contables y el flujo de proveedores. Respondí sin suavizar las palabras. Ella anotaba todo. No interrumpía. No reclamaba. Me recordó a mí misma, muchos años atrás, cuando entré a trabajar con mi esposo y no tenía idea de nada. Aprendí viendo. Y parece que ella estaba dispuesta a hacer lo mismo. No sé cuánto le duraría la humildad, pero al menos estaba dando señales distintas. Por la tarde, me dejó un informe impreso sobre mi escritorio. Era simple, pero estaba claro. Bien redactado, con datos útiles. Había investigado por su cuenta. No se lo pedí. Me sorprendió. Pero no lo comenté. No todavía. Porque no quiero halagarla por hacer lo mínimo. Porque por años celebramos en ella lo superficial y olvidamos enseñarle lo profundo. Si esta vez iba a ganarse su lugar, tendría que hacerlo desde el trabajo real. Desde el esfuerzo. No desde la emoción de estar reconciliándose. Al terminar el día, nos cruzamos en el pasillo. Me agradeció la oportunidad. Le dije que no era una oportunidad, era una responsabilidad. Que si no estaba dispuesta a fallar, tampoco estaría lista para aprender. Asintió. No buscó lástima ni perdón. Solo bajó la cabeza y se fue. Vi su silueta alejarse por el corredor. Y por primera vez, sentí respeto por ella. No por ser mi nieta, sino por haber tenido el valor de empezar desde el suelo. Algo que ni su madre se atrevió jamás a intentar. Esa noche llegamos a casa casi al mismo tiempo. Nos encontramos en la cocina, cansadas, en silencio. Calentamos comida en el microondas, servimos en platos de cerámica y comimos sin decir mucho. Era extraño, pero cómodo. Dos mujeres que habían sido desconocidas bajo el mismo techo, empezaban a compartir el día desde otro lugar. Desde el trabajo. Desde el cansancio. Desde la realidad. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier abrazo forzado o cualquier te quiero automático. Porque esta vez,
Estaban haciendo algo nuevo. Algo que tal vez, sí valga la pena cuidar. La primera semana fue más reveladora de lo que imaginé. Sofía llegaba temprano, a veces incluso antes de que abriéramos la oficina. No se anunciaba. Solo entraba, saludaba con una voz bajita pero firme, y se sentaba en la mesa auxiliar que le asignamos sin hacer ruido. Ya no caminaba como quien reclama espacio, sino como quien sabe que ganárselo no es un derecho, es un trabajo. La vi tomar apuntes con esmero, estudiar cada procedimiento, leer manuales que antes ni sabía que existían. No interrumpía. No opinaba. Solo miraba, anotaba, preguntaba cuando era necesario. Y sobre todo, hacía. Con paciencia. Con presencia. Sin ruido. Comenzó haciendo tareas básicas. Archivaba papeles, separaba expedientes, marcaba etiquetas, preparaba carpetas para las reuniones. Y lo hacía sin que se lo pidieran. Algunos pensaban que estaba actuando. Yo también tuve esa duda, lo confieso. Pero pasaron los días, y lo hacía con la misma seriedad. Un día la vi arrodillada en el suelo, acomodando cajas con manuales viejos. Otro día, sirviendo café a los asistentes de una junta larga y pesada. No se escondía. No lo presumía. Simplemente, estaba. Y la que antes se movía entre lujos y apariencias, ahora respiraba otro aire. Y ese aire olía a humildad. Los empleados empezaron a notarlo. Las miradas que antes eran de desconfianza, poco a poco se volvieron más humanas. Las chicas de contabilidad, que antes evitaban cruzar palabra con ella, ahora le ofrecían galletas o le pedían ayuda para algún Excel complicado. El chico de mensajería la saludaba con una sonrisa. Y lo más significativo ocurrió un jueves por la tarde, cuando la jefa de recursos humanos, una mujer de carácter seco, se le acercó y le dijo: «Te ves distinta, y no solo en la ropa». Yo estaba en el fondo de la oficina. Escuché todo. No intervine. Pero en mi pecho, algo se aflojó. Ya no usaba perfume importado. Su ropa era sencilla, tonos tierra, zapatos cómodos, sin marca visible. Nada de maquillaje. Ni una gota de brillo en los labios. Su cabello lo amarraba con una liga común, y sus uñas estaban sin esmalte. Y aún así, se veía más viva que nunca. Había algo en sus manos que me llamaba la atención. Eran las mismas que antes sostenían copas de cristal y bolsas de diseñador, pero ahora estaban llenas de acción. Eran manos que abrían puertas, no que esperaban que las abrieran. Manos que cuidaban, que ordenaban, que se ensuciaban si hacía falta. Y eso, a mí me rompía y me reconstruía al mismo tiempo. Uno de los días más complejos fue cuando tuvo que atender a una clienta exigente y molesta. Antes, Sofía habría levantado la voz, o simplemente huido de la escena. Pero esta vez, la vi enfrentarla con calma. Escuchó todo el reclamo, respiró hondo, pidió disculpas sinceras y buscó una solución sin consultar a nadie. Solo me miró cuando ya no pudo más, y entonces sí, intervine. Al final, cuando la clienta se fue, le pregunté si estaba bien. Me miró directo a los ojos y dijo: «Sí, abuela. Esto también se aprende». Y esa frase me quedó grabada. Porque tenía razón. Todo se aprende, incluso, a bajar la cabeza sin perder la dignidad. En casa, los cambios eran aún más evidentes. Ya no dejaba platos sucios en la mesa. Lavaba los suyos. Me ofrecía ayuda sin forzar. Se encerraba a leer. Escuchaba música suave. Un día, al pasar por mi habitación, me pidió prestado un libro antiguo, Mujeres que corren con los lobos. Me sorprendí. Le dije que sí. Al día siguiente, lo dejó sobre la mesa del comedor con un separador que ella misma hizo, una flor seca, prensada entre dos hojas. No decía nada, pero decía todo. Ese gesto me estremeció, porque ya no actuaba para ser vista. Actuaba porque sentía. Y eso no se finge. No tuvimos grandes conversaciones. No hablamos del pasado. No desenterramos heridas. Pero algo nuevo crecía entre nosotras. Una rutina callada, ligera. Ya no me sentía obligada a observarla, ni ella sentía que debía demostrarme nada.
Compartíamos desayunos sencillos. Intercambiábamos frases cortas. Y a veces, solo nos sentábamos juntas, sin palabras. Lo que antes eran silencios incómodos, ahora eran espacios donde la paz cabía. Como si finalmente estuviéramos permitiéndonos vernos de verdad. No como abuela y nieta, sino como dos mujeres en reconstrucción. Y entonces, un viernes cualquiera, sin avisos, sin drama, una de las empleadas más antiguas, esa que trabajó a mi lado por más de 2 décadas, se acercó a mí con una expresión que nunca había visto en su rostro. Me dijo con voz clara y serena: «Doña Emilia, su nieta cambió. Y se le nota». Me quedé callada. No por duda, sino porque escuchar eso en voz de otra persona me confirmó lo que yo ya sabía. Sofía no estaba actuando. Estaba entendiendo. No sé si será eterno. No sé si la vida volverá a ponerle pruebas. Pero lo que vi esa semana fue real. Y eso, a mi edad, emociona. Porque una ya no espera que la gente cambie por uno. Pero sí desea que, al menos una vez en la vida, entiendan lo que tú supiste desde el primer día. Nunca fue un plan. Surgió de pronto, una tarde cualquiera, mientras revisaba los estados de cuenta de la fundación en Medellín que llevo años sosteniendo sin que muchos lo sepan. Al ver los números, algo me incomodó. No por lo que faltaba, sino por lo que yo había dejado de hacer, estar presente. Antes iba al menos una vez al año. Me sentaba con las madres, servía pan a los niños, escuchaba historias que me revolvían el alma en silencio. Pero últimamente, me había alejado. No por olvido, sino por cansancio. Esa tarde decidí volver. Pensaba ir sola, en silencio, como quien visita una parte de sí que necesita ser tocada sin testigos. Pero cuando lo comenté en voz alta, Sofía me preguntó si podía acompañarme. No lo dijo con entusiasmo, ni como quien busca redención. Lo dijo con un tono nuevo, serio, sobrio, como si entendiera que había lugares a los que una entra con el corazón, no con la cámara del teléfono. Reservamos los boletos en una agencia local. Clase turista. Nada de privilegios. Elegimos un hotel pequeño, limpio, sin promesas de spa ni desayuno buffet. Solo una cama cómoda, café caliente y paredes silenciosas. Yo ya conocía ese sitio. Ella, no. Desde el vuelo, noté que no era su mundo habitual. No había champañe, ni asientos con espacio extra, ni menú personalizado. Solo bandejas de pan, jugo ácido y conversaciones ajenas. No se quejó. Pero sus gestos la traicionaban, miraba todo con incomodidad contenida. Aún así, no dijo nada. Y eso, viniendo de ella, ya era mucho. Aterrizamos bajo un sol tibio, pero el calor que la golpeó en la cara no venía solo del clima. Era otra cosa. Algo que no se puede nombrar hasta que se vive. El primer día visitamos la fundación. Al llegar, el portón de hierro chirrió como siempre, y los niños corrieron hacia mí gritando mi nombre. Se colgaron de mis brazos, me llenaron de dibujos y palabras torpes, de abrazos que no piden nada. Sofía se quedó detrás, mirando. No sabía cómo actuar. Una niña de unos 8 años se le acercó y le ofreció un papel doblado con crayolas. Sofía lo tomó con las 2 manos y apenas logró decir gracias. La niña se fue corriendo. Sofía se sentó en una banca sin decir palabra. Y ahí se quedó. Vi en su rostro algo que no conocía, desconcierto. No tristeza, no culpa. Era como si, por primera vez, entendiera la diferencia entre vivir y aparentar que se vive. Pasamos por cada rincón, los dormitorios con colchonetas apiladas, la cocina que huele a arroz y aceite usado, los baños sin espejos, el salón donde las mujeres tejen con paciencia. Ella no decía mucho, pero sus ojos no paraban. Una madre le contó cómo escapó del esposo que casi la mata, con sus 2 hijos en brazos. Otra le mostró un chaleco hecho a mano, con hilos desparejos pero dignidad intacta. Nadie pedía ayuda. Solo compartían. Sofía escuchaba. Asentía. Guardaba cada palabra como si fueran semillas. Y yo la observaba en silencio, sabiendo que algo dentro de ella se estaba moviendo. Porque por años creyó que pobreza era no poder viajar. Y ahora veía que la pobreza real es no tener a quien llamar cuando se tiene miedo.
o hambre, o fiebre. Esa noche no quiso cenar. Se quedó sentada junto a la ventana del cuarto del hotel, mirando hacia la calle oscura. Me senté a su lado. No hablamos mucho. Le ofrecí un poco de té. Lo aceptó sin entusiasmo. Me preguntó cuánto tiempo llevaba ayudando ahí. Le conté. Le hablé de la primera vez que fui, de las historias que me marcaron, de los llantos que escuché sin saber consolar. Ella escuchó. No interrumpió. Al final, dijo, yo pensé que ser rica era tener todo eso que vivimos antes, pero ahora entiendo que tener mucho sin valorar es como estar vacía por dentro. Me estremecí. Porque no era una frase de impacto. Era una verdad que le estaba brotando desde un lugar que no sabía que tenía. El último día visitamos la pequeña tienda de artesanías donde las mujeres venden lo que hacen con sus propias manos. Sofía pidió ver una pulsera hecha con hilo rojo y cuentas de madera. Preguntó el precio. Era simbólico. La compró sin mirar el valor. Luego, ya en el hotel, me pidió un sobre. Metió algo dentro, lo cerró con cinta y lo guardó en su bolso. Al día siguiente, antes de irnos, se acercó a la encargada de la fundación y le entregó el sobre. No firmó nada. No explicó. La mujer lo abrió ahí mismo. Dentro había dinero y una nota. En letras pequeñas, decía, para que ninguna niña vuelva a pensar que no vale nada. No dije nada. No lo abracé. No lo celebré. Solo la miré. Porque entendí que ese acto no era por mí. Era por ella. En el aeropuerto, mientras esperábamos el vuelo de regreso, me contó que había vendido su último reloj de lujo. Ese que tanto cuidaba. El más caro. Lo vendió sin anunciarlo, sin que yo lo supiera, sin decirlo en voz alta. Con ese dinero hizo la donación. No buscó reconocimiento. No lo publicó en redes, ni se lo contó a sus amigas. Lo hizo porque entendió que el valor no se mide por lo que llevas en la muñeca, sino por lo que eliges hacer con tus manos. Y ahí, en ese asiento frío del aeropuerto, con el ruido de fondo y las maletas alrededor, supe que todo lo que sembré empezaba, por fin, a florecer. El vuelo de regreso fue el mismo modelo de avión, la misma clase, el mismo menú sin sabor. Pero ella ya no era la misma. Miraba por la ventana como si viera el mundo por primera vez. No jugaba con el celular. No hablaba de marcas ni de eventos. Solo respiraba. A veces me miraba y sonreía sin decir nada. Y yo devolvía esa sonrisa con el alma entera. Porque no sé cuánto le durará esa transformación. La vida es frágil y las viejas costumbres a veces regresan. Pero por primera vez, no le tengo miedo al futuro. Porque sé que ahora hay algo en ella que no estaba antes. Algo que no le enseñé con palabras. Le enseñé con presencia. Y eso vale más que cualquier herencia. Revisé mi testamento una última vez, con la calma que da tener todo claro y el corazón en su sitio. Ya no había resentimiento. Solo una certeza serena de que cada línea escrita ahí tenía un sentido más profundo que cualquier documento legal. No era una venganza disfrazada de justicia. Era, por fin, el derecho a decir lo que tantas veces callé. A dejar constancia de lo que soy, no solo de lo que tuve. El testamento debía hablar de mí, no de mis bienes. Por eso, no lo redacté pensando en lo que otros esperaban recibir, sino en lo que yo necesitaba soltar. Abrí el cajón donde guardo los papeles que más pesan, esos que nunca se muestran pero siempre se cargan. Saqué la carpeta beige, la coloqué sobre la mesa del comedor y respiré profundo. No era solo dinero. Eran decisiones que tejí con años de historia y que ahora quería poner en orden, con la misma ternura con la que doblé cada error vivido. Lo primero que taché, sin titubeos, fue el nombre de Carolina en la cláusula de administración. Me costó aceptar que ya no confiaba en mi hija, que por mucho amor que le tuve, también me lastimó con sus omisiones. No necesitaba hacerle daño, solo dejar de fingir que todo estaba bien. No se puede confiar en quien te hace invisible cuando más necesitas ser mirada. Le dejé lo justo, lo que por ley corresponde. Ni una moneda más, porque lo otro ya lo tuvo. Le compré el departamento que ahora disfruta, financié sus viajes, pagué cada tarjeta, cada emergencia,
cada capricho con la esperanza de que algún día lo agradeciera. No lo hizo. Y ya no lo espero. El resto sería para quien supo regresar sin reclamar nada. Para quien no me exigió explicaciones ni perdón, sino que llegó, con las manos vacías, pero con el alma abierta. El apartado de Sofía fue distinto. No por favoritismo. Por verdad. No le dejé todo, pero sí lo esencial, un inmueble modesto, una cuenta con límites bien marcados y una carta escrita de mi puño y letra, sin adornos. No me interesaba que ella supiera cuánto valía lo que recibía. Me importaba que comprendiera cuánto había crecido para merecerlo. No hablé de errores pasados. Hablé de lo que veía hoy en ella, una mujer que decidió desandar el camino que la alejó de sí misma. Una mujer que dejó atrás el orgullo para aprender a pedir ayuda, a servir, a escuchar. Le conté cómo me conmovió verla limpiar una oficina que antes despreció, cómo me sorprendió verla vender lo último que tenía de lujo para ayudar a otros. Y le pedí solo una cosa, que si algún día tenía hijos, les enseñara que el respeto no se exige. Se vive. Se gana con actos, no con palabras. Esa carta era mi verdadera herencia. Aparte de eso, nombré una parte significativa de mi patrimonio a nombre de la fundación. No fue una decisión impulsiva. Fue un acto de coherencia. De agradecimiento. No lo consulté con nadie, porque nadie tuvo que vivir las ausencias que yo viví. Porque si alguna vez me sentí pequeña, apagada, sin voz, entonces quería asegurarme de que otras niñas, otros jóvenes, otras mujeres, encontraran en mi gesto un puente. Un refugio. Una posibilidad. Lo legal fue rápido. Lo emocional me tomó años. Pero firmé cada página sin dudas. Como quien ya no se siente culpable por pensar en sí misma. Cuando terminé, Ramiro, mi abogado de confianza desde hace décadas, me miró con respeto y me dijo: «Doña Emilia, son pocos los que logran dejar las cuentas del alma tan claras como las del banco». Le sonreí. No por orgullo. Por alivio. Porque esa frase me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Guardé el testamento en una carpeta negra, lo metí al fondo del archivero donde conservo lo más valioso, y cerré con llave. No era un adiós. Era una declaración silenciosa, íntima, firme. Como si esa firma dijera: esto soy. Esto aprendí. Esto dejo, no solo con las manos, también con el alma. Y comprendí, sin necesidad de aplausos, que no hay oro que pese tanto como la paz interna. Y esa, al fin, la tenía. Esa noche, cené con Sofía en la terraza de mi casa. Pasta con salsa de tomate, pan tostado, agua con hielo y 2 velas encendidas. Nada de etiquetas ni cenas de gala. Solo una comida entre 2 generaciones que, por fin, se entendían. El viento era suave. El cielo tenía ese azul profundo que solo aparece cuando el día ya no necesita gritar. Ella me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, con la serenidad de quien ya no carga culpas heredadas. No quiso saber más. No preguntó por números, ni cuentas, ni escrituras. Solo me habló de un proyecto que tenía en mente. Una marca de ropa hecha por mujeres que buscan rehacer su vida. Me lo contó con los ojos brillando, con las manos moviéndose como antes, pero esta vez sin ansiedad. Y supe, sin necesidad de adivinar, que ahora su meta no dependía de mí. Y eso me hizo sonreír. Después de cenar, la llevé a la sala y le mostré un viejo joyero que conservo desde hace más de 40 años. Dentro quedaban pocas piezas. Ninguna de gran valor comercial, pero todas con historia. Saqué un broche pequeño, de perlas, el mismo que usé el día que nací como abuela. Se lo puse en la mano. No lloró. No lo besó. No hizo una escena. Solo lo sostuvo con las 2 manos como si cargara algo sagrado. Me miró a los ojos y dijo: «Gracias. Lo voy a cuidar». Y con eso, bastó. No necesitaba más palabras. Porque entendí que ella ya sabía lo que ese objeto representaba. Subí a mi cuarto con paso lento, pero firme. Me recosté en la cama con esa sensación de que algo había cerrado, no con llave, sino con sentido. No fue un final. Fue una transición. Pensé en Carolina. No con rencor. Tampoco con esperanza. Solo con distancia.
Entendí que soltar también es una forma de amar, de otra manera. No espero que regrese, pero si un día lo hace, sabrá que no encontrará puertas abiertas sin más. Esta casa, este nombre, esta historia, ya no se abren con presión. Se abren con respeto, con humildad, con conciencia. Y ahora, eso es lo único que ofrezco. Y también, lo único que acepto. Siempre quise una casa frente al mar. No por lujo, sino por paz. Nunca soñé con mansiones ni con vistas para presumir en revistas. Yo soñaba con abrir las ventanas y que el viento me acariciara la cara como si me dijera ya pasó. Lo postergué una y otra vez. Primero porque Carolina necesitaba apoyo. Luego, porque Sofía me necesitaba entera. Después vino la empresa, los socios, las cenas de compromiso, las decisiones urgentes que nunca se detenían. Y luego, el silencio. Ese silencio que me hizo darme cuenta de que había pasado toda una vida sirviendo a los demás, sin preguntarme qué quería yo. Un día, al mirarme al espejo, entendí que ya no tenía a quien rendir cuentas, ni a quien justificarle mi cansancio. Así que elegí. Por primera vez, elegí solo por mí. Y elegí esa casa blanca, modesta, de un piso, con ventanales enormes y mar en el horizonte. Estaba en una costa discreta de Colombia, rodeada de bugambilias que parecían abrazarla. Entré con la llave en la mano temblando. No por miedo, sino por emoción. Y al pisar ese suelo, sentí hogar. No un lugar nuevo. Un lugar que ya me conocía. Los muebles no eran caros. Eran míos. O por lo menos, lo sentía así. La sala estaba llena de luz, con una alfombra tejida a mano que me recordaba los años en los que todo lo hacía con paciencia. La cocina olía a madera y a café recién molido. El comedor era pequeño, con 4 sillas y un mantel de lino claro que planché yo misma. En esa casa, el silencio no me pesaba. Al contrario, me cobijaba. Me hablaba bajito. Me decía que ya no tenía que probar nada a nadie. Colgué fotos antiguas. Mi madre, mis hijas pequeñas, mi yo más joven. Libros marcados, tazas desportilladas que no quise tirar. Cortinas livianas que bailaban con cada brisa. En el jardín, sembré jazmines. Quería que todo oliera a limpio, a nuevo, pero también a memoria. Me levantaba temprano, tomaba mi café sentada en la terraza y escuchaba cómo el mar me respondía. No con olas furiosas, sino con ese ir y venir que tanto se parece a la vida. Y ahí entendí que lo que una construye por dentro, necesita también un rincón en el mundo donde respirarlo en paz. Sofía viene cada domingo. Siempre llega con su cabello recogido, una mochila discreta y pan recién horneado de la panadería local. Ya no busca impresionar. No trae bolsos de diseñador, ni perfume que anuncie su llegada antes que ella. Trae calma. Y un abrazo que no se siente por compromiso, sino porque le nace. Cocinamos juntas sin prisa. Nos reímos de recetas que no nos salen. Lavamos los trastes escuchando música instrumental. A veces sacamos cartas viejas del cajón del aparador. Cartas que yo guardé por costumbre, no por esperanza. Ella las lee en voz baja. Yo la observo sin interrumpir. Ya no hay tensión en el aire. No hay miedo de decir lo que se siente. A veces hablamos durante horas. A veces pasamos el día sin decir más que lo justo. Pero lo más bonito de todo es que ya no nos pesa el silencio. Porque cuando el respeto vuelve, el ruido deja de ser necesario. Ya no se necesita llenar espacios para evitar la verdad. Ahora, se puede simplemente estar. Hace poco me trajo una libreta de tapas recicladas. Dentro, había bocetos hechos a mano. Ropa simple, con tejidos artesanales, firmada por mujeres que ella ahora apoya con su proyecto. Le brillaban los ojos mientras me lo contaba. Pero no buscaba validación. Me pidió mi opinión, no mi dinero. Me ofreció nombrar algunas piezas. Le sugerí nombres de flores. Margaritas, lavandas, claveles. Me miró con ternura y me dijo, porque tú me enseñaste a volver a florecer. Me mordí el labio. No por dolor. Por contención. Porque esa frase bastó para saber que sí,
Todo ese camino que dolió, que rompió, que silenció, también abrió. También sembró. Y ella, ahora, riega lo que antes ni siquiera veía. De Carolina no sé mucho. Un conocido me dijo que vive en otro país. Que cambió de número, que apenas responde mensajes. No me sorprende. No la espero. No con enojo. Con realidad. Porque el amor no siempre basta. A veces, aunque duela, también hay que aprender a heredar distancia. A aceptar que el respeto no siempre vuelve. Y aunque soy su madre, no estoy dispuesta a volver a donde me rompieron. Si un día decide buscarme, me encontrará aquí. Con una silla lista, pero no vacía. Porque la dignidad también ocupa lugar. Y yo, ya no la muevo por nadie. La fundación lleva mi nombre. No porque lo exigí, sino porque alguien lo propuso después de una donación anónima que Sofía hizo. Me enteré por casualidad. Me conmovió. No por el monto, sino porque no necesitó mi permiso. No lo compartió en redes. No buscó elogios. Simplemente, hizo lo que había que hacer. Porque lo que sembré, ahora tiene raíces propias. No me necesita para crecer. Y eso, para alguien que dio sin medida, es el regalo más grande. Ver florecer lo que parecía marchito. Ver que algo de ti sigue tocando otras vidas. Sin testigos. Sin luces. Solo con sentido. A veces me preguntan si haría todo igual. Si volvería a dar tanto, a perdonar tanto, a aguantar tanto. No lo sé. No tengo respuestas simples. Solo sé que ya no me duele lo vivido. Que cada desvelo, cada lágrima, cada humillación, me trajo hasta aquí. Hasta esta casa donde el viento limpia por dentro. Donde el mar me recuerda que todo va y viene. Donde cada rincón tiene mi aroma, mi historia, mi silencio. Y si algo me queda claro es que no hay herencia más poderosa que el respeto. Porque el dinero se gasta, se pierde, se discute. Pero el respeto, ese, cuando se gana con verdad, se queda para siempre. Este domingo, Sofía me abrazó como cuando era niña. Largo. Sin decir mucho. Se me acurrucó en el pecho y me susurró: gracias por no rendirte conmigo. Cerré los ojos. No respondí de inmediato. Solo la apreté fuerte. Y luego, con la voz serena, le dije: el respeto vale más que cualquier herencia. Y a veces, hay que perderlo todo para aprenderlo. Ella asintió. Y nos quedamos ahí, sentadas frente al mar, sin urgencias. Por primera vez en mucho tiempo. No quise que el día terminara. Porque no era un final. Era un comienzo. Sin adornos. Sin promesas. Solo nosotras. Presentes. Quizá nunca recuperé del todo lo que me quitaron aquel día en el club. Tal vez nunca escuche un perdón completo, ni vea a todos regresar. Pero aprendí algo más valioso. Cuando una mujer se reconstruye con verdad, ya nadie puede volver a romperla. Porque cuando tú sabes lo que vales, ni el desprecio más frío te quiebra. Porque la vida, sí, siempre da la vuelta. Y a veces, cuando menos lo esperas, te regresa con intereses todo lo que te arrebataron con soberbia. Y tú, por fin, lo recibes, con dignidad. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de cerrar una puerta, no por orgullo, sino por respeto propio? Si alguna vez sentiste que quienes criaste con amor te dieron la espalda, si te han hecho sentir invisible en una mesa que tú misma pusiste con esfuerzo, quiero que sepas algo muy claro. Tú no estás sola. Y mucho menos, estás equivocada por defender tu dignidad. Tú ya diste todo, tu tiempo, tus días, tus noches sin dormir. Acompañaste enfermedades, celebraste conquistas que no eran tuyas, llenaste la casa de comida caliente y palabras dulces, incluso cuando nadie te decía gracias. Y si hoy te llaman carga, si te ignoran como si fueras un estorbo, recuerda esto. No eres un gasto. Eres la base. No eres pasado. Eres la raíz viva de todo lo que floreció. Quien se atreva a despreciarte, no te conoce de verdad. Quien se burla de tu silencio, no tiene idea de la fuerza que hay detrás de él. Así como Emilia, quizás llegó tu hora de dejar de sostener lo insostenible y empezar a vivir por ti, con la frente en alto. Aún hay días hermosos por venir.
Hay viajes, café sin culpa, risas inesperadas, amistades nuevas. Tienes derecho a disfrutar lo que construiste. Tienes derecho a decir basta. Y recuerda, Tu respeto no se pide, se establece. Y cuando lo haces, hasta quienes te humillaron acaban regresando, porque nunca dejaron de necesitarte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte esto con alguien que también necesite recordar o descubrir que todavía hay mucho por vivir. ¿Te impactó esta historia? Entonces no te puedes perder lo que vivió una madre cuando descubrió que su hijo se había casado y nadie se lo había contado. no hubo invitación. No hubo llamada. Solo un mensaje olvidado en el celular y una verdad imposible de ocultar. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre cómo una suegra silenciosa terminó dando la lección más elegante que jamás imaginaron. Mi nuera se casó con mi hijo sin avisarme. Te va a dejar sin palabras. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.